Lo que te da miedo es exactamente lo que no debes evitar. Esto es lo que realmente hará que crezcas en tu vida y logres esas metas que tanto estás buscando. Y es normal que te suceda que le huyas al miedo. A mí y a muchos de mis clientes pasamos por esto, pero logramos superarlo. Y hoy te voy a enseñar qué es lo que sucede cuando evitas por miedo. Y vamos a practicar el coraje para vivir mejor en tu vida. Pero bueno, como siempre te digo, pasa a la descripción de este video, donde vas a poder encontrar una guía gratuita para eh, empezar ese camino de transformación que tanto estás buscando. Y como te digo, pues es totalmente gratuita. Y vamos a empezar en este mismo grupo. Voy a empezar a mandar meditaciones, audios y otras muchas herramientas que te van a ayudar más en tu crecimiento personal. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Eh, hay, una, hay una frase muy padre que eh, está en internet que dice que el miedo es algo a cosas que no existen. O sea, realmente cuando tú tienes miedo a enfrentarte a algo, es por una cuestión también muy aprendida de protección hacia a tu persona, a tu mentalidad, a tus enseñanzas, a eh, tu forma de vida, ¿no? Es una cuestión muy... Antes se daba mucho, pero porque era una cuestión de supervivencia y necesitabas el miedo para sobrevivir. Era lo que te daba ese impulso para no acercarte a un tigre o te daba ese sexto sentido para no comer ciertos alimentos y era una cuestión de supervivencia. Hoy en día, el miedo ya es más bien, es una forma de control hacia ti, hacia tu persona, hacia la gente que está contigo. Y no solo es miedo, también bueno, no solo el miedo físico, sino es el miedo al qué dirán, el miedo a qué van a pensar, el miedo a qué van a decir de mí si se enteran qué hago, qué digo. Son muchos detallitos los que hacen que el miedo rija tu vida. Y no debemos dejar que el miedo ya rija tu vida. A fin de cuentas, tú cuando empiezas a enfrentarte a ese miedo, a ese al qué dirán, al qué pasará si hago esto, qué pasará si me enfrento a esto, qué pasará si me enfrento a aquello, vas a ver que va a ser el efecto contrario. ¿A qué me refiero? Tú cuando tienes miedo, por decir, es un ejemplo tonto, pero es para que me entiendan, tú tienes el día de hoy el miedo a que te pique una abeja, porque no sabes si eres alérgico. Pero ¿qué va a suceder con tu miedo a la abeja? Que al rato ya no va a ser solo el miedo a las abejas, va a ser el miedo a las abejas, a los abejorros, a una araña, al escorpión, al alacrán, y empieza a crecer. Y empieza a crecer ese miedo de que de una abeja se convierte a todos los insectos, y todos los insectos a todos los animales, y el miedo se vuelve descomunal. Es un ejemplo exagerado, pero sí llega a suceder. Es cuando el miedo te controla por completo. Al efecto contrario, a lo que iba. ¿Qué pasa cuando no le tienes ya ese miedo? Va a pasar que simplemente tu persona va a crecer y vas a empezar a generar más. Digo, el miedo no estoy diciendo que no tengas miedo a las abejas porque te pican, te puede hacer así. Es un ejemplo nada más para que me entiendas a qué grado puede llegar los miedos. Pero cuando te enfrentas a los miedos, por decir, tienes un jefe que no es un buen jefe, que es un cuate que no está humillando a sus subordinados, que está molestando, que está fastidiando, y todo el mundo le da miedo enfrentarse a esa persona. Si en algún momento tú te llegas a enfrentar ese miedo a esa persona, a lo mejor te das cuenta que puede haber
consecuencias, pero a lo mejor no hay esas consecuencias tan graves como tú lo estás pensando. Insisto, son solo ejemplos. Lo que quiero es que entendamos qué es tener miedo a las cosas que tienes que enfrentar. Por decir otro ejemplo, mi mamá me dijo que yo me tenía que, no sé, no podía juntarme con ciertas personas. Entra tu criterio y dices, ok, si no voy a juntar con los pandilleros de la zona. Pero ellas son buenas personas. Estos que están aquí no son pandilleros, pero no le gustan a mi mamá por su razón que ella tenga. Pero me voy a enfrentar, voy a buscar su amistad porque quiero tener esa amistad. Y a lo mejor son las personas que te van a ayudar a crecer. El punto es, cada vez que tú te enfrentas a un miedo, empiezas a crecer. Cada vez que tú agarras y dices, voy a hacer esto, tomas tu currículum, lo haces y lo mandas, puedes conseguir ese nuevo trabajo. Cada vez que agarras y dices, hoy me voy a vestir de forma muy extrafalaria, pero por gusto, y no te importa lo que suceda, tú estás creciendo como persona. Cada vez que tú te enfrentas a un miedo, empiezas a crecer. Empiezas a ser una persona nueva. Los miedos se empiezan a convertir en cosas muy pequeñas y tú entras a la libertad completa de la vida. Entras a la libertad de todo lo que puedes y debes hacer para ti, para crecer. El miedo no te ayuda. El miedo debe ser una cuestión muy moderada para hacer cosas que a lo mejor te pueden lastimar. Es un hecho de nada más de criterio. Es decir, llego hasta este punto porque sé que si paso de aquí, sí me puedo dañar. El problema son los miedos que vienen de acá. ¿Qué sucederá si hago esto? ¿Qué sucederá si no hago aquello? Y tu cabeza empieza a hacer una historia gigantesca de todo lo que va a pasar. Tenemos que evitar esa historia. Hay que enfrentarnos a ese miedo para poder empezar a crecer. Búscame si tienes alguna duda y yo te puedo echar la mano.